Bienvenidos al canal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. En este martes 14 de enero del 2025, el Tribunal Electoral del Estado resolverá un juicio de la ciudadanía de Tarímbaro, además de 3 procedimientos especiales sancionadores por actos presuntamente constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de género. En unos minutos más daremos inicio con esta sesión pública del Tribunal Electoral del Estado. Buenas tardes. Siendo las 15 horas con 35 minutos del martes 14 de enero de 2025, con fundamento en los artículos 63 y 64, fracción 13ª del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en los artículos 7º, fracción primera, 8º, fracción primera, 9, 11 y 13 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, da inicio a la sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado convocada para esta fecha. Secretario, por favor, verifique el quórum legal de fe de las magistraturas que se encuentran conectadas a la herramienta digital de manera virtual, así como del orden del día programado para esta sesión. Como lo instruye, magistrada presidenta, procedo a realizar el pase de lista correspondiente. Magistrada Yurisha Andrade Morales. Presente. Magistrado Everardo Tobar Valdés. Presente. Magistrada presidenta Alma Rosa Baena Villalobos. Presente. Con fundamento en el artículo 66, fracción primera del reglamento interior de este tribunal, así como en el acuerdo TEM AP01 diagonal 2025 y los artículos 4 y 8 de los lineamientos para el uso de tecnologías de la información y comunicación en las sesiones, reuniones, recepción de medios de impugnación, promociones y notificaciones electrónicas, hago constar que se encuentran presentes de manera remota las 3 magistraturas que conforman actualmente el pleno de este órgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. Por otra parte, el orden del día propuesto lo constituyen los 5 puntos listados en las convocatorias y los avisos de sesión fijados en la página de Internet y los estrados de este tribunal. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario. Magistrada y magistrado, está a su consideración el orden del día. Si están de acuerdo, les pido por favor que manifiesten su aprobación en votación económica. Presidenta, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, secretario, instructor y proyectista, Óscar Manuel Regalado Arroyo, sírvase dar cuenta con los asuntos circulados por la ponencia a cargo de la magistrada Yurisha Andrade Morales. Con su instrucción, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano TEM-JDC 001 de 2025, promovido por Rogelio Barrera Vivanco por su propio derecho y en cuanto ciudadano y vecino de la tenencia de Uruétaro, municipio de Tarímbaro, Michoacán, en contra del ayuntamiento por la omisión de emitir la convocatoria para la elección de la jefatura de tenencia. En el proyecto se propone calificar de fundado el agravio hecho valer por el actor, en razón de que quedó demostrado en autos que la autoridad responsable ha dejado de cumplir con lo establecido en los artículos 84 de la Ley Orgánica Municipal, al no haber emitido la convocatoria dentro de los 90 días posteriores a su instalación, lo cual constituye una limitante al ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votado, establecidos en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es claro que el ayuntamiento está obligado a aprobar y en su momento emitir la convocatoria. Esto es así, pues dentro de los 90 días naturales, computado a partir del 2 de septiembre al 30 de noviembre, ambos del año 2024, el ayuntamiento no aprobó ni tampoco emitió la convocatoria respectiva, de manera que el ayuntamiento tenía conocimiento de su obligación para actuar y no lo hizo, lo cual se traduce en una abstención de hacer con base a sus atribuciones. Por ende, es evidente que se actualiza la omisión reclamada. En consecuencia, lo procedente es ordenar al ayuntamiento para que emita la convocatoria para la elección de la jefatura de tenencia de Uruétaro del municipio de Tarímbaro, Michoacán. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador TEMPES VPMG 200 de 2024,
promovido por María Fernanda Álvarez Mendoza, otra candidata a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Michoacán, a la presidencia municipal de Jiquilpan, Michoacán, en contra de José Elías Barajas Bautista, otro candidato a la presidencia municipal de Jiquilpan, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, José Cruz Gómez Figueroa y Armando Cuauhtémoc Rivera Villaseñor, por hechos presuntamente constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en contra del partido Movimiento Ciudadano por culpa invigilada. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violencia política contra las mujeres por razón de género atribuidas a los denunciados, toda vez que de autos no se advierten elementos mínimos de prueba, ni mucho menos indicios mínimos que demuestren que se llevaron a cabo hechos en perjuicio de la denunciante, ante las inconsistencias que se presentan entre los hechos narrados en la queja y en los medios de prueba aportados para acreditarlos, lo que ha originado que no se cuente con circunstancias de modo, tiempo y lugar precisas sobre la realización de los mismos, aunado a que de las pruebas técnicas aportadas no resultan eficaces para su acreditación, en atención a que previa a su difusión en la red social fueron modificadas con la finalidad de mostrar a la ciudadanía solo lo que pretendía evidenciar el usuario. En consecuencia, al no acreditarse los hechos denunciados, debe operar a favor de los denunciados el principio de presunción de inocencia, por lo que la propuesta es declarar la inexistencia de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Son las cuentas magistradas, magistrado. Gracias, secretario, instructor y proyectista. Magistrada y magistrado, están a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no existir intervenciones, secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Su presidenta, magistrada Yurisha Andrade Morales. Son nuestras consultas. Magistrado Everardo Tobar Valdés. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta Alma Rosa Baena Villalobos. A favor. Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, este tribunal resuelve. En el juicio de la ciudadanía 01 del 2025, primero, se sobresee el medio de impugnación respecto a la omisión de emitir la convocatoria para la elección de las jefaturas de las tenencias de Cuto del Porvenir y Téjaro de los Izquierdos. Segundo, es existente la omisión del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, de emitir la convocatoria para renovar la jefatura de tenencia de Uruétaro para el periodo 2024-2027. Tercero, se ordena a las autoridades responsables que actúen conforme al apartado de efectos de la presente sentencia. Cuarto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos haga del conocimiento el dictado de la presente sentencia a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta circunscripción plurinominal electoral con sede en Toluca del Lerdo, Estado de México. En el procedimiento especial sancionador 200 del 2024, primero, se declara la inexistencia de violencia política contra las mujeres por razón de género atribuidas a los denunciados en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral que realice la versión pública de la presente sentencia. Por favor, secretaria, instructora y proyectista, Fernanda Arispe Morales, sírvase dar cuenta con los asuntos circulados por la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 211 de 2024, instaurado en contra de un ex candidato a la presidencia de un ayuntamiento, así como del entonces partido político Más Michoacán, por supuestos hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres por razones de género en perjuicio de las mujeres de Peribán. En el proyecto que se pone a consideración, se aplica la metodología del test integrado que contempla una primera etapa para garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género y una segunda etapa que incluye el test de proporcionalidad entre los derechos en conflicto. Una vez desarrollada la metodología, se propone declarar la existencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres por razón de género atribuida a los denunciados. Lo anterior, porque en el expediente quedó acreditada la usurpación de un lugar reservado para ser ocupado por una mujer, al haber sido registrada una persona del sexo masculino en la candidatura, de manera fraudulenta como mujer, por el partido político denunciado para el pasado proceso electoral ordinario local.
de modo que quedaron acreditados los siguientes hechos durante la etapa de registros. 1. La conducta denunciada fue cometida por la persona candidata denunciada y avalada por el partido que la postuló. 2. Se trató de una vulneración al principio de paridad. 3. Se actualizó la violencia simbólica y psicológica. 4. Se menoscabaron los derechos político-electorales de las mujeres de Peribán, al obstaculizar su participación y registro para ocupar un lugar que tenían reservado por mandato legal. Y, por último, generó una afectación de manera desproporcional y trajo consigo un impacto diferenciado, puesto que su participación fue obstaculizada. Con base en lo anterior, se propone imponer una multa al candidato denunciado, así como su inscripción en los registros nacional y estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y al entonces partido político Más Michoacán, al que se propone imponerle una amonestación pública derivado de la pérdida de su registro. Finalmente, se propone ordenar medidas de reparación integral en favor de las mujeres, consistentes en la asistencia del candidato y de un representante del partido político denunciado a una capacitación sobre género y violencia política, la difusión de un resumen de la sentencia en la red social del denunciado y el auxilio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para difundirlo. Una disculpa pública por parte del candidato denunciado y su inscripción en los registros nacional y estatal de personas que violentan derechos político-electorales de las mujeres durante 30 meses y el pago de una multa equivalente a 30 UMAS. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador 215 de 2024, promovido por una diputada local en contra de un servidor público y un ciudadano con una página digital de noticias por la realización de una publicación en Facebook presuntamente constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de género. Después de aplicar la metodología del test integrado que contempla una primera etapa para garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género y una segunda etapa que incluye el test de proporcionalidad entre los derechos en conflicto, en este caso la libertad de expresión efectuada por el medio de comunicación que difundió un video en la página digital de noticias, en el cual se realizan manifestaciones denigrantes, ofensivas, sexistas y basadas en estereotipos de género, y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el desempeño de un cargo de representación popular, se concluye que dicho conflicto no se presenta en lo que respecta a la conducta atribuida a los denunciados por encontrarse amparada dicha publicación a la libertad de expresión de un medio de comunicación. Por otra parte, respecto al servidor público denunciado, de las constancias que obran en autos, no se advierten elementos suficientes para acreditar que la voz utilizada en la publicación denunciada corresponde a este, por lo que se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida. No obstante, se propone tener por acreditada la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, perjuicio de la denunciante, porque en la publicación denunciada se realizaron manifestaciones que tuvieron como finalidad deslegitimar su labor como diputada local a través de argumentos que le niegan habilidades para la política, con el objetivo de exhibirla y denigrarla públicamente por el hecho de ser mujer, afectando su honra y dignidad, pues se le está asignando una característica o un valor basado en perjuicios de género, buscando impedir o menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos. Sin embargo, no es posible atribuirle la responsabilidad al ciudadano denunciado, toda vez que no se genera certeza de que la publicación se trate de una opinión o postura personal de éste. En ese sentido, conforme al principio de presunción de inocencia y como ha sido criterio de este tribunal electoral, se determina la inexistencia de la infracción que se atribuye a los denunciados. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional propone calificar la falta como grave ordinaria y emitir una sentencia declarativa con la cual se pretende eliminar las malas prácticas discriminatorias que impidan o menoscaben los derechos de participación política de las mujeres, por lo que se propone decretar medidas de reparación consistentes en la difusión de un resumen de la sentencia en la cuenta de Facebook de este órgano jurisdiccional y a través de las frecuencias de radio con cobertura en el municipio en el que acontecieron los hechos, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Sea secretaria instructora y proyectista, magistrada y magistrado, están a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no existir intervenciones, secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, presidenta. Magistrada Yurisha Andrade Morales. A favor. Magistrado Everardo Tobar Valdés. Favor.
Magistrada Presidenta Alma Rosa Baena Villalobos. Son nuestra consulta. Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, en los asuntos de la cuenta todos del 2024, este tribunal resuelve. En el procedimiento especial sancionador 211, primero, se declara la existencia de violencia política por razón de género cometida en perjuicio de las mujeres de Peribán, Michoacán, por Martín Alexander Escalera Bautista y el partido Más Michoacán. Segundo, se amonesta públicamente al partido Más Michoacán. Tercero, se impone una multa a Martín Alexander Escalera Bautista en los términos de la sentencia. Cuarto, se ordena la inscripción de Martín Alexander Escalera Bautista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las mujeres en razón de género por la temporalidad de 30 meses, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. Quinto, se decretan medidas de reparación integral en atención a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Sexto, se vincula a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Michoacán, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Michoacán y a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado para los efectos precisados. Ahora bien, en el procedimiento especial sancionador 215, primero, se declara la inexistencia de la infracción consistente en violencia política en razón de género atribuida a Ezequiel Rommel Ceballos Díaz y Maximiano Ávila Nava. Segundo, se declara la existencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género cometida en perjuicio de la denunciante por lo expuesto en la ejecutoria. Tercero, se decretan medidas de reparación integral en favor de la denunciante en atención a la violencia política en razón de género cometida en su perjuicio. Cuarto, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión para que cumplan con lo precisado en el apartado respectivo, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral que realice la versión pública de la presente sentencia. Magistrada y magistrado, al no haber más asuntos que desahogar, siendo las 15:51, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias. Buenas tardes.